hay quienes dicen que lo mejor que uno puede hacer como periodista es desligarse de las cosas para verlas con objetividad. A veces funciona, a veces no funciona tan bien. Y hay veces que le gana a uno quien es cuando uno está fuera del trabajo, cuando uno está fuera de ser periodista y que es ciudadano. Y hoy me da mucho gusto platicar contigo, José Medrano Mora, presidente de Coparmex, porque más que David Páramo, el padre de la ley superior, el periodista, te lo pregunta el mexicano muy preocupado por este grave, creciente problema del cobro de piso que llega desde la señora que vende tortillas hasta Oxxo, digamos, ¿no? Sí, querido David, muy buenas noches, querido saludarte. Y bueno, sí, es una realidad. Tú sabes que en Coparmex aplicamos estas encuestas de Data Coparmex y bueno, nos revelan que 1 de cada 2 empresas ha sido víctima de un delito en los últimos 12 meses. Sigue siendo el robo de mercancía el principal delito, seguido precisamente de la extorsión. Esta extorsión en donde 2/3 partes es extorsión telefónica o redes sociales, 1/3 parte es cobro de piso. Hemos visto cómo ha ido avanzando. Hace un año era el 30%, ya es el 33%. Se hace más sofisticado ese cobro de piso. Lo vemos ya en distintas regiones del país como una intermediación de productos. En algunas regiones es intermediación de materiales de construcción, en otras es el aguacate, en otras el limón, en otras la cerveza, el refresco, los cigarros, en otras el pollo, en fin. Esto está creciendo y efectivamente el efecto es que algunos establecimientos, pues ante esta situación simplemente tienen que cerrar. Mencionas el caso de Oxxo, en donde Nuevo Laredo cerraron 190. Sí, y ahí te interrumpo porque es el caso más, desgraciadamente es el más visible. Yo te decía en televisión, Oxxo tiene muchos más medios que el señor de la miscelánea de a la vuelta de mi casa, digamos, ¿no? Claro. Sí, y de alguna manera el hecho de cerrar 191 tiendas y 7 gasolineras hizo que se lograra una mesa de seguridad con las autoridades de seguridad federal, estatal y municipal, y que finalmente y el día de hoy pudieron reabrir, es decir, exigirle a la autoridad que haga su parte. La Constitución es muy clara que el Estado es quien nos tiene que dar esa seguridad, esas 3 funciones que le reserva la Constitución, que es el uso de la fuerza, el poner leyes y el poner impuestos, que cuando los gobiernos dan un paso atrás, pues es cuando permiten que estas organizaciones que trabajan al margen de la ley, pues ocupen esos territorios, hagan uso de la fuerza, impongan su ley y cobren sus impuestos, que es precisamente este derecho de piso. Entonces, pues lo que nos toca como ciudadanos es exigir a la autoridad que nos regrese ese entorno de seguridad, de justicia y de paz, que es lo que queremos, el poder transitar, David, libremente por cualquier parte del país sin ser víctima de un delito, el que la mercancía llegue a su destino sin ser robada, en fin, es lo que pues la autoridad debiera darnos, y cuando no nos la da, pues nos toca desde la ciudadanía hacer esa exigencia a la autoridad. ¿Qué tan más fuerte debe ser esa exigencia? Porque yo, y sí que tomé el tema de Oxxo con esa intención. Oxxo tiene muchísimos medios para defenderse, una gran empresa, tiene muchos medios para defenderse, pero pues, este es un país de micro y pequeñas empresas, básicamente, de empresas familiares que no tienen los recursos que puede tener Oxxo, Walmart o Sanborns, digamos, ¿no? Sí, digamos, tienes toda la razón, 95% de las unidades económicas del país son microempresas de 1 a 10 colaboradores, y otro 4% son pequeñas empresas de 11 a 50. O sea, David, estamos hablando del 99% de las unidades económicas del país, micro y pequeñas empresas, y como bien lo dices, ellas no tienen los recursos para poder aguantar. Vamos, si les roban la mercancía, pues tienen que cerrar. Si quieren pedirles el cobro por derecho de piso, pues no les alcanza para hacerlo y tienen que cerrar. Es decir, sí es una situación grave. Hemos visto, no nada más en la micro y pequeña empresa, hay otras empresas medianas y grandes que cuando llegan a pedir
el derecho de piso, pues prefieren cerrar para proteger a sus colaboradores, proteger a sus clientes. En fin, sí es una situación que como ciudadanos tenemos que levantar la voz para que las autoridades se den cuenta de la realidad y con eso pueden ajustar la estrategia de seguridad. No se puede pensar obtener mejores resultados mientras sigamos haciendo lo mismo, David. Porque, a ver, José, el propio presidente, de las muy pocas cosas que reconoce que no ha podido, es que dice que las extorsiones han crecido durante su gobierno. Eso, déjame usar el lugar común, es una punta de iceberg de lo grave que es el problema, que lo sienten todas las personas. Pero, ¿qué exigirle al nuevo gobierno a ustedes desde la sociedad civil, José? Sí, bueno, primero, sobre la parte de las extorsiones, tenemos que se denuncian en el país, David, más de una extorsión por hora, es decir, 31 extorsiones diarias. Pero lo grave es que eso es solo el 4% de las extorsiones que suceden. Esto lo sabemos a la hora de cuadrar las cifras con los reportes de INEGI de victimización. Entonces, sí estamos muy lejos de lograr una solución y precisamente a la próxima presidencia lo que tenemos que exigir es primero un reconocimiento de la realidad. Tenemos que partir de cómo está el país con las cifras oficiales y a partir de eso hacer una estrategia que nos ayude a recuperar la seguridad, la justicia y la paz. De tal manera que si sabemos que si se sigue haciendo lo mismo, pues esto va a continuar agravándose. Es decir, ya estamos, David, en el sexenio con el mayor número de asesinatos de la historia del país, ya acercándonos a 190,000 asesinatos, un promedio de 87 homicidios diarios. Digamos, es una situación que como sociedad, como ciudadanía, no debemos acostumbrarnos y por eso es importante levantar la voz y exigir a las autoridades esta coordinación de las autoridades federales, estatal y municipal, en donde también tiene que haber una participación de la ciudadanía. Es algo que hemos visto, David, en las ciudades y regiones en donde ha mejorado la seguridad. Hay estos observatorios ciudadanos que colaboran con las autoridades, hay coordinación de las autoridades federales, estatal y municipal, y ahí sí se le puede dar la vuelta. Son todavía casos aislados, pero bueno, esa es la razón por la cual Yucatán es el estado más seguro, por la cual Orizaba en Veracruz recupera la seguridad, o la Laguna, que tenía una situación crítica de violencia y que le dieron la vuelta a partir de esa coordinación de dos policías estatales, 4 policías municipales, el Ejército, la Guardia Nacional y el Observatorio Ciudadano de Seguridad. Entonces, si hay una parte que nos toca a la ciudadanía participar, y ahí digamos que las autoridades tienen que darnos esa apertura para poder participar y poder colaborar, y eso es lo que tenemos que resolver de alguna manera en colaboración la ciudadanía con el gobierno. A ver, pero en ese sentido de repente hay soluciones como simplonas, ¿no? Paguen ustedes, empresarios, por su seguridad. Pues ya pagaron impuestos. Sí, nos parece que... Y además eso solo lo puede hacer la gran empresa, no la micro y pequeña. Aunque pudiera, David, pues para eso son precisamente los impuestos, para eso la Constitución le da al Estado esas funciones. Entonces no es válido que se salgan diciendo, pues, que las empresas ahora se hagan cargo de su propia seguridad. O sea, es una función reservada al Estado y es precisamente el Estado el que tiene que ejercer, insistimos, esta parte del uso de la fuerza, el poner leyes y el cobrar impuestos, y que esos impuestos sirvan precisamente para los servicios públicos, en donde pues el primero es el que haya seguridad. Es decir, mientras no haya seguridad, pues no va a haber desarrollo, mientras no haya seguridad, pues no va a haber más inversiones, mientras no haya seguridad, pues digamos, aumenta esta percepción de la población, de la ciudadanía, de no estar seguros en su vida diaria. Creo que merecemos en México tener ese país seguro y por eso tenemos que levantar la voz y exigir a las autoridades. ¿Tú crees que las cosas... No te estoy preguntando si esperas o si deseas, te estoy preguntando si tú crees que las cosas vayan a mejorar con el siguiente gobierno? Pues si el siguiente gobierno reconoce la realidad de inseguridad en la que vivimos, es un primer paso para plantear una estrategia que sí funcione en disminuir esa situación de inseguridad.
esta creciente inseguridad, David, nos está costando ya en inversiones que no llegan al país, que están detenidas, algunos proyectos cancelados, porque bueno, digamos, esta información ahora se conoce, ¿no? Simplemente en esta zona fronteriza, en Tamaulipas, en Laredo, Reynosa, Matamoros, bueno, hay empresas estadounidenses que han dicho que en caso de invertir en México lo harían en la frontera, ¿no? Para lidiar solamente con la última milla. Pues no necesariamente son los estados más seguros del país, ¿no? Entonces, no podemos darnos el lujo de seguir perdiendo esas inversiones cuando hay esta gran oportunidad de que lleguen a nuestro país, pero tenemos que hacer nuestra tarea. Desde luego, una parte importante es la seguridad, otra parte importante es esta certeza jurídica para la inversión. Nos han dicho empresas, David, que el simple hecho de que se ponga sobre la mesa la discusión de elegir por voto popular a los jueces, magistrados y ministros. Sí, que eso va a resolver los problemas, ¿no? No, bueno, eso aumenta la incertidumbre, eso está deteniendo más proyectos, algunos ya se han cancelado. Y bueno, lo que se está discutiendo justo este mes en el país, que es cómo va a quedar compuesto el Congreso, si se le va a dar el INE y eventualmente el Tribunal Electoral la mayoría calificada a Morena y sus aliados, pues van a pasar las 18 reformas constitucionales en un fast track y tendremos otro país. Por eso es importante el que la aplicación en el INE y en el Tribunal Electoral sea conforme a la Constitución, que sí es cierto que Morena y sus aliados sacaron un 54% de la votación versus un 46% de la oposición, pero ese 54 no puede convertirse en un 75 de sobrerepresentación que traiga que el 46 se convierta en un 25 de subrepresentación. Eso significaría, David, que Morena y sus aliados recibirían un diputado por cada 80,000 votos, mientras que en la oposición un diputado por cada 200,000 votos, cuando la Constitución dice que el voto de cada ciudadano vale lo mismo. Entonces, es crítica la función del INE y del Tribunal Electoral. Esperemos que apliquen la Constitución de una manera integral y no literal en un renglón, en la aplicación precisamente de esta distribución de los plurinominales, porque eso depende el futuro del país, qué país tendremos a partir de septiembre de esta decisión que se tome. Esto está generando incertidumbre, esto está deteniendo las inversiones, por eso ha caído el ánimo para invertir a niveles, David, de como estábamos en la pandemia. O sea, esto realmente está pegando a la economía, ya se sintió que se desacelera la economía, pero lo peor es que estos proyectos que pueden llegar de inversión, pues están precisamente detenidos por esta incertidumbre política que estamos viviendo. Tienes toda la razón, querido José. Siempre es muy ilustrativo platicar contigo. Te mando un abrazo, querido José. Un fuerte abrazo, David, para ti y un saludo a toda tu audiencia.